De que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarara inaplicable el decreto que permitía a los funcionarios públicos promover la revocación de mandato. El presidente López Obrador indicó que para acabar con jueces y magistrados tendenciosos, el pueblo es quien debe de elegir a los nuevos integrantes del Consejo General del INE y del Tribunal. Por ello, después de la consulta popular, enviará esta iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad mujeres, mitad hombres. Y mire, precisamente para hablar de este y otros temas, saludo con gusto al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Qué gusto estar contigo. Un placer. Igualmente, pues bueno, esta propuesta del presidente López Obrador de que los consejeros que integran el pleno del INE y también los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué opinión te merece? Estaba yo revisando y por lo menos de este Institute for the Democracy de 217 países, esto no es algo que se use, ¿no? No, para nada. En ningún lado del mundo existe esto. El informe que tú citas ha circulado mucho, varios médicos hoy lo retoman. Es un informe de 2014, un informe comparado de IDEA Internacional, un organismo muy reconocido en el ámbito internacional, un organismo intergubernamental del que, por cierto, México forma parte, que reporta que en 217 países en donde se realizan procesos electorales, pues en ninguno se elige a funcionarios que por su propia naturaleza deben tener un órgano técnico. Llama mucho la atención el momento en el que el presidente hace este anuncio. Ya desde hace varias semanas, incluso meses, había vaticinado o anticipado que presentaría una reforma electoral y hoy da a conocer esta modalidad. Y digo, llama mucho la atención porque pues, el presidente, hay que reconocerlo, es un actor político de primera línea, pero al final del día un actor político con intereses políticos, legítimos y válidos, por supuesto. Llama mucho la atención que hace 3 años, casi 3 años, apenas después de la elección de 2018, el presidente elogió el trabajo del Tribunal Electoral, de este Tribunal Electoral, el mismo que ahora critica porque no le gustó una decisión que era previsible y además jurídicamente impecable. Es decir, dejar sin efectos por inconstitucional pues un decreto que no implica otra cosa más que cambiar las reglas del juego. Por cierto, cambiar las reglas del juego que la actual mayoría puso en la Constitución y en la ley y que ahora evidentemente no le gusta, la que prohíbe la propaganda gubernamental en la revocación de mandato. Bueno, hace 3 años este mismo tribunal revocó una decisión del INE que yo creo que era correcta, por supuesto la voté en su momento, que fue la decisión aquella del fideicomiso para la reconstrucción, un fideicomiso desde mi punto de vista ilegalmente constituido por Morena y que implicó una sanción millonaria por parte del INE. Ese mismo tribunal revocó por unanimidad esta decisión, las decisiones del tribunal son definitivas e inatacables, y en aquel entonces el presidente celebró el compromiso democrático de los magistrados, los mismos que hoy parecen incomodarle y que alimentaron con su decisión pues esta propuesta que, por decirlo menos, es una propuesta extraña o atípica en un contexto democrático, porque someter a votación a los funcionarios electorales, cosa que insisto, como lo dice IDEA Internacional, no ocurre en ningún lado del mundo, es simple y sencillamente politizar una función que por definición debe ser imparcial. El presidente es un hombre político, es un hombre de partido y por supuesto hay decisiones del órgano electoral, de los órganos electorales que pueden gustarle a veces y otras no. Cuando le favorecen seguramente le gustan, cuando no le favorecen, como ocurrió ahora, pues no le gustan. Pero eso es la historia de los órganos electorales y esa es justamente la razón de ser de los órganos electorales, no estar al servicio ni de ningún poder, de ningún gobierno y no tomar decisiones al contentillo de los actores políticos. Eso se llama autonomía e independencia y eso es lo que el INE y el Tribunal Electoral todos los días ejercemos, aunque le moleste a los actores políticos.
Lorenzo, esta es de alguna forma, parte de la decisión del presidente de la República y de los seguidores del presidente de la República de desaparecer al INE. Y también te preguntaría, ¿es querer desaparecer al INE o te quiere desaparecer a ti, Yashiro Murayama? Bueno, a ver, Polo, yo no creo que quieran desaparecer el INE. Yo creo que hay actores políticos que quisieran un INE mucho más sumiso, subordinado y que no fuera autónomo e independiente, que se ajustara a los intereses políticos de parte. Pero para eso no está el INE, para eso no está el tribunal. Estamos justamente para lo contrario. Y en la historia reciente hay muchas decisiones que pues el presidente hasta ha aplaudido. Te recordarás que en 2020 en el INE tomamos una decisión pues, controvertida y polémica sin duda, que fue no otorgarle el registro al partido, como partido, a una organización que se llamó México Libre. Entonces, el presidente la aplaudió. 6 meses después decidimos negarle el registro como candidatos a varios aspirantes, entre ellos a Salgado Macedonio, por las mismas razones, es decir, violar las reglas de fiscalización con las que habíamos negado el registro al otro partido, y aplicamos la misma regla. A uno no le dimos registro y a los candidatos tampoco. Y en este caso éramos pues, los villanos más graves, más los conspiradores, se nos llamaba, en contra de la democracia. Mira, yo creo que eso es parte de los juegos políticos. En muchos lados del mundo, en Gran Bretaña, también hay ahora, justamente Boris Johnson presentó una iniciativa de ley para tratar de incrementar los controles del Parlamento y por lo tanto del gobierno sobre la Comisión Electoral, que es un órgano independiente, como debe de ser el órgano que organiza elecciones. Yo creo que hay siempre un intento desde el poder de someter a todos los demás órganos a su voluntad, pero bueno, pues es legítimo que presenten iniciativas. ¿Cuáles son las intenciones? Pues hay que preguntárselos a ellos. Evidentemente hay consejeros, las y los consejeros no somos cómodos, pero nuestra función no es ser cómodo, para nadie. Y en eso se radica la independencia. Ahora, sí, lo que es lamentable es que se intente personalizar, en el caso de un colega, Ciro Murayama, y mío, pues digámoslo así, la encarnación de todos los males. Cuando todas las decisiones del INE, todo mundo lo sabe, se toman por un colegiado, y la gran mayoría de las decisiones que han molestado, en este caso, a propósito de la revocación de mandato, se tomaron de manera, si bien no unánime, con una amplísima mayoría de las y los 11 consejeros. Lorenzo, ¿no es una trampa la que se le está tendiendo al instituto, primero con la falta de presupuesto, después con la decisión de González Alcántara Carrancá, en donde se tenía que poner un número determinado de casillas, 57,500, un poquito más de 57,500, que además de todo la Consejería Jurídica de la Presidencia ha presentado también una denuncia en contra del instituto? ¿No es toda una trampa para cuando termine la elección decir, ya ven, se los dije? Bueno, pues vamos a esperar a verlo, pero creo que es la crónica de una narrativa anunciada. Nunca antes en la historia había habido una actitud, prácticamente podría definir hasta de boicot del trabajo de la autoridad electoral. Todas las decisiones relevantes que tienen que ver con la revocación de mandato, todas invariablemente han sido impugnadas. Y salvo un par de ellas, todas han sido, por cierto, ratificadas por el Tribunal Electoral. Incluso hemos visto cosas inéditas, como el hecho de que a 6 consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo se nos haya denunciado penalmente. Esto nunca había ocurrido en 30 años. Por cierto, las denuncias penales, ahora que se habla mucho de la Fiscalía, siguen abiertas, y esto hay que recordarlo, en un claro intento de amagar a un órgano con el que se puede no estar de acuerdo. Eso se vale en democracia. Por eso existen causas institucionales, recurrir al INE o a la Corte para contravertir las decisiones del INE. Pero llegar al extremo penal nunca había pasado en 30 años y está pasando ahora. Tú dices, ¿es una trampa? Pues por lo menos parece algo que ya no es una mera casualidad, sino una secuencia de actuaciones, de sistemática descalificación del trabajo del árbitro. Ojalá y no sea con el propósito que tú dices, es decir, que no sea una trampa, pero sí llama mucho la atención. Por cierto, la suspensión que nos otorgó el ministro González Alcántara es una decisión muy importante, porque nos blinda a los consejeros y consejeras del INE y al resto de los funcionarios del instituto frente a cualquier intento de fincarnos responsabilidades administrativas y penales por no poder cumplir con los parámetros de la ley en la organización de la revocación de mandato. Tú lo decías bien,
En la ley se establece, y eso me parece correcto, que se tenían que instalar el mismo número de casillas, es decir, 161,000 casillas el próximo 10 de abril. Pero dado que no se nos dieron los recursos, el INE no va a poder instalar más que 57,517. Y frente a esa decisión que claramente no coincide con la ley, estamos blindados. Es más, la propia Suprema Corte, a través del ministro González Alcántara y el Tribunal Electoral, ya reconocieron que por la situación en la que se colocó al INE, la misma mayoría que hoy acusa al INE de no poner todas las casillas, al no dársenos los recursos por parte de la Cámara de Diputados ni por parte de la Secretaría de Hacienda, pues se imposibilitó que el INE cumpliera con el trabajo legal y se nos blindó. Ambas instancias judiciales lo que dijeron es que el INE haga la revocación de mandato como pueda y para lo que le alcance, pero eso no tiene ningún tipo de consecuencia porque la imposibilidad de instalar todas las casillas no es culpa del INE, es culpa de la Cámara de Diputados y del gobierno federal que no le generaron los recursos. Por eso, frente a toda esta andanada, pues por lo menos tenemos el respaldo de los órganos judiciales. Y lo que ahora estamos viendo es que cuando los órganos judiciales no deciden como los actores políticos quieren que decidan, pues entonces se plantea su desaparición o su renovación, o como dijo el presidente de Morena hace un año, ojalá y no lleguemos a eso, su exterminio, dijo hace un año Mario Delgado. Pues Lorenzo Córdoba, agradezco mucho que hayas tomado este Zoom para todo el auditorio de Imagen Noticias y te mando un abrazo. Gracias y buenos días. Un abrazo muy fuerte, un verdadero privilegio estar contigo, Paco. Gracias, Lorenzo.